Bueno, estamos todos, ¿no? Ay, Dios, de nuevo lo mismo. Menos mal que vamos pocas diapositivas. Eh, bueno, entonces estábamos en esta. ¿Está entendiendo hasta acá un poco? Porque me resulta hasta extraño a mí estar explicando a Lacan. Viene bien, ¿eh? Tranqui, todavía. ¿Se está entendiendo? Bueno. Bueno, entonces decíamos que cuando el sujeto recibe el mensaje del otro, que es el inconsciente, en el instante en que el eje imaginario A', trastabilla, desfallece y se le revela al yo, que supone ilusoriamente un comando o dominio sobre lo que dice o sobre su hablar, sobre su discurso, se da cuenta de que más que hablar, él es hablado. Esa es la experiencia de división subjetiva y eso es lo que se apunta en el análisis. Que el yo y su discurso, que es un discurso mentiroso, que se caracteriza por una palabra vacía o mentirosa, caiga y que emerja la subjetividad, el plano de lo simbólico, que emerja algo del inconsciente, que ese yo se quiebre y emerja un sujeto que está castrado por el lenguaje. Bueno, irrumpe entonces una palabra plena en la que el yo no se reconoce como tal. Hay un momento de quiebre del eje imaginario y derrumbe de la convicción ingenua que hace que creamos que nosotros mismos somos los agentes voluntarios o dueños de nuestro discurso, de lo que decimos y de lo que hacemos. El eje A', eje imaginario del esquema lambda, el esquema L, es el eje en el que cada quien cree que lo que dice es producto de lo que quiere decir. O sea, hay como en el eje imaginario una idea de agencia, ¿no? Yo soy agente de lo que digo, soy dueño de mi discurso. Corresponde al punto en el que nos reconocemos en lo que nos decimos y en el que creemos comprendernos tanto con nuestros semejantes como con nosotros mismos. Por eso no es más que palabra vacía o cháchara, cháchara significa mentira, dice Lacan, palabra mentirosa, en la que yo o el ego del sujeto se reconoce, dado que allí se sitúa su narcisismo. Se reconoce en el espejo, podría decirse, ¿no? Bueno. Por eso Lacan hace destacar en sus primeros años de su enseñanza una primacía de lo simbólico por sobre lo imaginario. Hay una fuerte prevalencia del registro de lo simbólico sobre lo imaginario, que era lo que hacían, que era todo lo contrario a lo que venían haciendo los autores post-freudianos, cómo dirigían la cura a los autores post-freudianos, fortalecer a un yo. En cambio, Lacan, ¿qué va a querer? Que ese yo trastabille, se quiebre, para que irrumpa ese sujeto dividido, hablado por el lenguaje, castrado por la lengua, por el lenguaje. Bueno, justamente esa operación de retorno a Freud que Lacan efectúa estuvo motivada con el objetivo de destacar el valor del inconsciente, de la palabra plena y del sujeto, por sobre el valor ilusorio o imaginario del yo, del narcisismo y de la palabra vacía o mentirosa que caracteriza al sentido común que compartimos con el semejante en nuestra realidad cotidiana. El sentido común. ¿Qué es el sentido común? Justamente es lo imaginario. Es lo que nos permite mantener una conversación
cotidiana con el semejante, con mi otro yo, podría decir. Por eso aclaremos, no por designar la palabra vacía, Lacan refiere que es carente de importancia, porque justamente esa palabra vacía que se registra, que se vincula al registro de lo imaginario, es lo que permite a los individuos, a los yoes, a las personas, sostener un diálogo común, una conversación en la que se comprenden de manera mutua, recíproca. Permite a las personas estar dentro de discurso, por otorgar un código común y objetivable en la realidad compartida. O sea que sin esta palabra vacía sería imposible esa experiencia que permite la comprensión común, la comprensión de sentidos entre las personas. Pero la palabra plena es la que va a adquirir todo su valor en la experiencia analítica, en la cura, porque es la que posibilitará quebrar el eje imaginario correspondiente a las defensas, a las resistencias yoicas, narcisistas, para dar paso a lo que verdaderamente importa. ¿Y qué es lo que verdaderamente importa? La subjetividad, el sujeto, la causa que dio origen a la neurosis, podría decirse. En esta primera parte de introducción a Lacan vamos a estar hablando de neurosis. Después vamos a introducirnos en lo que es la psicosis. Pero de lo que estamos hablando ahora, básicamente, nos estamos refiriendo a las neurosis. La palabra plena justamente da lugar a la verdad del sujeto. Por eso también se ha referido Lacan a la palabra verdadera como palabra verdadera, a la palabra plena como palabra verdadera, a diferencia de la palabra mentirosa o vacía, que corresponde al registro de lo imaginario. Entonces vemos un ejemplo de esta oposición palabrera, palabra plena y palabra vacía. Por ejemplo, la situación previa a la sesión, ¿no? El analista baja a abrirle al paciente y en el ascensor suben al consultorio y bueno, en el ascensor van hablando de cuestiones relativas a la realidad objetiva y cotidiana. Por ejemplo, hablarán del clima, del tráfico en la calle, de alguna noticia que es furor en la tele. Por ejemplo, ahora podría ser, qué sé yo, el COVID, etc. Es una comunicación que se establece de yo a yo. ¿Sí? Una comunicación que podría decir una relación imaginaria, es una relación imaginaria, de dos personas semejantes que intercambian un diálogo o cuestiones atinentes a la realidad objetiva, y se comprenden y se reconocen de manera mutua. Pero ¿qué pasa en ese tipo de conversación? No hay lugar para que nada de la subjetividad del paciente se filtre. Es lo que no importa en relación al padecimiento subjetivo, que es la verdad del sujeto. Sí, entonces también el analista en esta situación que le estoy dando como ejemplo, el analista puede preguntarle, ni bien lo ve al paciente, ¿cómo estás? Y el paciente le va a decir, bien, todo bien. Sí, es como que en el discurso común, en el discurso social, existe como ciertos códigos comunes o prefijados del habla que hacen que nosotros digamos de manera automática ciertas cosas. Entonces nos encontramos con un amigo por la calle, por ejemplo, y nos preguntan, ¿cómo estás? Todo bien. Y quizás estamos como en la reverenda mierda, ¿se entiende? Pero el discurso, justamente eso es lo que Lacan llama discurso, al sentido común, a lo imaginario, es lo que nos permite mantener una conversación o un diálogo en el que más o menos nos permitimos una experiencia de comprensión mutua, ¿sí? Entonces vamos a responder de manera automática, todo bien, vos, bien, todo bien, ¿qué hacías? Nada, acá yendo a comprar, por ejemplo, ¿no? ¿Se va entendiendo la idea? Es lo que no importa en relación al padecimiento subjetivo o a la verdad del sujeto, a lo inconsciente, a lo simbólico, al significante, ¿sí? ¿Se va entendiendo?
Perfecto. Ok. Bueno, lo que les decía entonces, en este tipo de diálogo no hay lugar para que se filtre algo de la subjetividad. La subjetividad, como les decía, está vinculada a lo simbólico, está vinculada al sujeto, sujetado al significante, sujetado al inconsciente, sujetado al discurso del otro, sujeto que no es el yo. Ya vimos esa oposición entre el sujeto y el yo. El yo como anhelo de unidad y el sujeto como un sujeto que está castrado, que está tachado, que está dividido. El yo como una unidad indivisible, como un individuo, y el sujeto como algo que se divide, que se tacha, que se castra, que se parte, podríamos decir. La subjetividad como lo que verdaderamente importa, la causa del estado anímico del paciente, que es un sujeto sujetado al inconsciente. En contraposición a la objetividad, que está más vinculado al registro de lo imaginario, la realidad objetiva y social. Bueno, existe un sistema de significaciones, lo que les venía diciendo, sentidos o códigos compartidos que rige la comunicación humana y establece ciertas maneras prefijadas del habla. A este sistema de sentidos y de códigos compartidos Lacan lo designó como discurso. Sin embargo, hay que aclarar, sería deseable que toda la relación analítica se instituya o se despliegue en el marco de una relación simbólica, pero sería insoportable para el paciente y además imposible. Insoportable, ¿por qué? Porque sería insoportable para el yo del paciente que a cada rato esté irrumpiendo en su discurso un lapsus del lenguaje en el que no se reconoce como tal, o un sueño de angustia, o qué sé yo, hablar constantemente de su síntoma, sería insoportable. Y por cierto, imposible también porque existe un yo que con su narcisismo, que le otorga una ilusión de unidad total e indivisible, resiste a que esos mensajes provenientes del otro, del inconsciente estructurado como un lenguaje, accedan tan fácilmente a lo consciente y lo dividan, justamente. Precisamente el narcisismo se constituye en el sujeto como una suerte de defensa o rechazo ante la castración o a la división, ¿no? ¿Se entiende esta idea? El narcisismo es lógicamente posterior al complejo edípico o al complejo de castración, porque se constituye en el sujeto como defensa a la castración. ¿Se entiende? No los veo a nadie. Acá estoy, acá estamos. Sí, se entiende. Ah, porque están todos con la cámara Desactivada. desactivada y yo también me di cuenta. Sí. Estamos de Yo incógnitos. estaba con la cámara prendida, pero era el único y me sentí como raro. Y la Igual apagué. mejor que yo esté con la cámara apagada porque si no pasa lo que pasa siempre. Tengo una conexión media de mierda y si pongo la cámara se empieza a ir todo al carajo. Bueno, Esa es típica entonces, excusa, igual cuando no querés cursar una materia con la cámara encendida, decís eso. ¿cómo? Cuando no querés cursar una materia en la facultad, decís eso. ¿Viste? No, profe, no puedo prender la cámara porque si no No, la bueno, conexión. pero ustedes ya saben que tengo una conexión bastante particular. No es una excusa. ¿Qué les estaba diciendo? Tararán, Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahora? Sí. Iván, habías levantado la mano, ¿puede ser? No, me equivoqué. Ah, ok, Estaba ok. metiendo algo por ahí. Bueno, entonces, volvamos. Cuando se logra vencer alguna resistencia,
hay una ruptura en ese sentimiento de continuidad o unidad yoica, en esa experiencia de continuidad o de círculo cerrado. Se pincha el globo, podríamos decir. Para el yo todo cierra. Es una, ¿cómo había definido Freud al yo? Como una masa homogénea de representaciones. Cuando irrumpe algo heterogéneo, podría decirse que una palabra plena, una formación del inconsciente que irrumpe en esa relación simbólica, en esa experiencia simbólica, en la cura, en la relación analítica, esa masa homogénea de representaciones trastabilla, porque irrumpe algo hétero a eso homo, a eso que todo cierra, ese globito, que no admite a lugares para la apertura, para una pinchazón, podría decirse. Cuando alguna de las formaciones del inconsciente irrumpe en el lazo analítico, es precisamente en ese momento donde se instituye el eje o la relación simbólica. Y como correlato, lo que ocurre del lado del analizante o del paciente es lo que Lacan designa como experiencia de división subjetiva. Ese tachada, ese es el sujeto y tachado porque es dividido o castrado o barrado por el lenguaje. Por el otro, estructurado como un lenguaje que se le dirigió al sujeto con alguna irrupción de una palabra plena, ¿no? Por eso lo dividió, lo castró. E hizo que el yo no se reconozca como tal en lo que venía diciendo en su discurso organizado, hermoso, divino. Bueno. División subjetiva. Bueno, ya lo dijimos. A la noción de división la debemos comprender en contraste con el pretendido ideal de completud narcisista o unidad indivisible correspondiente al yo. Y por subjetiva, comprendemos que hay una emergencia del sujeto del inconsciente, que no es el yo, ni completo como él, sino que es barrado, tachado o aún más, castrado por el significante o por el lenguaje. Cuando se instituye el eje simbólico en la experiencia analítica, algo en el orden de lo imaginario, en el orden del yo, del narcisismo, se desvanece y el eje imaginario que resiste sufre una ruptura, o sea, se logra vencer una resistencia yoica. El yo, que ilusoriamente creía poseer un dominio sobre su discurso, se encuentra con el hecho de que, más que hablar él, es hablado por el otro, por el lenguaje, por el inconsciente estructurado como un lenguaje. Es hablado por el discurso del otro. Entonces tenemos por un lado al yo como una configuración imaginaria. ¿Imaginaria por qué? Por eso, porque se pretende como un anhelo de unidad, pero sin embargo no lo es para nada, porque estos momentos en que irrumpe alguna palabra plena, se le viene a la mierda esta creencia de que es agente o dueño de lo que dice, por ejemplo, y de lo que hace, ¿no? Por eso es imaginario el yo. Y por otro, tenemos al sujeto, que es un efecto del lenguaje por constituirse en el campo del otro con mayúscula, es decir, en lo simbólico. Es un sujeto sujetado al inconsciente, a los significantes del otro. Bueno, Lacan va a diferenciar dos planos en el discurso del analizante, de las personas, del paciente. El plano del enunciado y el plano de la enunciación. El plano del enunciado es lo que venimos diciendo, es el plano en donde cada quien habla y se reconoce en lo que dice y en lo que hace, es decir, el yo, el ego. De este modo, el plano del enunciado corresponde al eje que resiste y que se defiende. Está vinculado a lo imaginario. En cambio, el plano de la enunciación es el plano que está vinculado con el desconocimiento o con la ignorancia yoica. Es el momento en que el eje imaginario desfallece porque emerge una formación del inconsciente, una palabra verdadera o plena en la que el yo no se reconoce porque no es su discurso el que habla, sino el discurso del otro.
el del inconsciente estructurado como un lenguaje. En este plano ocurre entonces la experiencia de división subjetiva, en el plano de la enunciación, no en el plano del enunciado. A ello apuntará la dirección de la cura que Lacan promueve, es lo que veníamos diciendo. El yo como anhelo de unidad se desvanece y en consecuencia emerge el sujeto dividido, tachado o barrado o castrado por el lenguaje, por el significante, por esa palabra plena o penosa. También Lacan la llama palabra penosa. ¿Cómo se llama este escrito? La dirección de la cura y los principios de su poder. Habla de esta palabra penosa. Después les voy a pasar la bibliografía. Bueno, entremos ahora con la cuestión del significante y el significado. El significante y el significado son los dos componentes que van a componer, digamos, que van a formar parte del signo lingüístico. No sé si alguien vio lo que es el signo lingüístico de Saussure, que es un lingüista. No importa igual. No hace falta, pero si Sí, alguien... en semiología. Sí, en semiología. Bueno, no importa. Bueno, Lacan dice que el significante en cuanto tal no significa nada. Esto quiere decir que una palabra sola, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de banco, ¿no? Yo les digo banco. Ustedes no van a entender nada. Porque, ¿qué significa banco? Nada. Para que una palabra, o en términos de Lacan, para que un significante signifique algo, ese significante debe estar articulado a otro significante. ¿Sí? Un S1, por ejemplo, banco, que es el S1, es la palabra 1, es un significante suelto o desencadenado que si yo lo digo así, a secas, suelto, banco, no va a significar absolutamente nada. Para que se produzca un efecto de significación, de sentido o de significado, se le debe sumar o articular otro significante. Por ejemplo, plaza. Entonces, si yo al significante banco, que es el S1, ¿no?, le agrego el significante plaza, que es el S2, ustedes ya van a estar en condiciones de entender cuál es el sentido que yo le estoy atribuyendo al primer significante, al S1. ¿Se entiende? Ustedes van a entender que me estoy refiriendo a un asiento en el cual una persona puede sentarse en un parque. ¿Se entiende la idea? En cambio, si yo digo banco solo, quizás se queden como medios perplejos, no van a entender qué es lo que significa banco. O por ejemplo, yo al S1, que es banco, le puedo agregar otro S2 que no sea plaza, y puedo decir dinero. Entonces ustedes van a entender que me estoy refiriendo a esa institución vinculada al mundo de las finanzas, que es el banco. ¿Se entiende? Pero si yo digo banco solo, suelto, desamarrado, desencadenado, así solo, no hay efecto de significado, no hay efecto de significación, no significa nada esa palabra, así suelta. Por eso, este axioma lacaniano, esta frase lacaniana, esta afirmación, de que el significante en cuanto tal, así a secas, solo, no significa absolutamente nada. Será a partir de una articulación significante, o sea, que los significantes se articulen en una cadena para que se produzca un sentido y de comprensión en lo imaginario. Esa es la experiencia de sentido común o compartido. Eso es estar dentro de discurso, que haya cadena significante. Esa cadena significante, ven acá, este S1 articulado con el S2, la flechita que hace cadena, S1, S2, bueno, produce significación. La significación, el sentido o el significado va a estar vinculado al registro de lo imaginario,
al registro de la comprensión, al registro ese que nos permite, al registro de la palabra vacía que nos permite la experiencia de comprensión. ¿Por qué? Porque hay un sentido común y compartido. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Por ahora. Perfecto. Sí. Entonces, de nuevo tenemos acá una prevalencia, una primacía del registro de lo simbólico por sobre el registro de lo imaginario. ¿Por qué? Porque si el significado, la significación o el sentido corresponde a lo imaginario y no existe esa experiencia de sentido común sin una operación de articulación significante, que es una operación simbólica, tenemos esto, que hay una primacía de lo simbólico sobre el registro de lo imaginario. Sin esa operación simbólica de articulación significante, los significantes pertenecen al registro de lo simbólico. Si no hay articulación significante, si no hay copulación, podríamos decir, si los significantes no cogen en el inconsciente, podríamos decir, no va a haber efecto de sentido o de comprensión o de significación en lo imaginario. Por eso la primacía del registro de lo simbólico sobre lo imaginario. ¿Se entiende la idea? Sin esta concatenación significante S1, S2, o sea, tiene que haber un par mínimo significante, tiene que haber dos significantes como mínimos que se articulen en una cadena para que haya efecto de significado en lo imaginario. Bueno, entonces llegamos a la metáfora paterna, como el ejemplo paradigmático de producción de significación o de sentido o de significado a partir de una operación de articulación significante. ¿Se entiende esta idea? Producción de sentido a partir de una operación de articulación significante. Articulación significante significa cadena significante. Un S1 unido haciendo cadena con un S2. A partir de ese encadenamiento significante se genera producción de significación. Y la metáfora paterna va a ser el ejemplo paradigmático de esta producción de significación en lo imaginario. Y va a estar, es un concepto, la metáfora paterna es un concepto propiamente lacaniano que le va a servir a Lacan para justamente venir a resolver todos los callejones sin salida del complejo de Edipo. Y dice, bueno, justamente, toda la cuestión de los callejones sin... ¿Cómo? Perdimos un poquito ahí. ¿Se fue la conexión? Recién se fue el audio. Hola. A ver. ¿Ahora? A ver, habla. Hola, hola. ¿Se Ahí escucha? va. Sí. Hola, Perfecto. sí se escucha. Bueno, entonces Lacan dice, toda la cuestión de los callejones sin salidas del complejo de Edipo puede resolverse planteando la intervención del padre como la sustitución de un significante por otro significante. O sea que Lacan va a considerar que la única intervención del padre en el complejo de Edipo va a ser una metáfora. El padre, para Lacan, va a ser reducido a una metáfora. El padre es un significante que sustituye a otro significante. ¿Se acuerdan cuando al principio dimos la definición de metáfora? Es la sustitución de un significante que sustituye otro, es la sustitución de un significante por otro significante. Sí. Bueno,
Ese es el mecanismo Sí. esencial, el único mecanismo de la intervención del padre en el complejo de Edipo. La intervención como metáfora. Interviene operando como una metáfora. O sea, la intervención del padre la intervención del padre en el Edipo para Lacan es reducido a una sustitución significante o a una operación simbólica. ¿Cómo? ¿Escuché a alguien hablando? ¿Puede ser? Yo quería hacer una pregunta. Si decimos que el significante paterno es una metáfora que reemplaza a otro significante, imagino que al significante que reemplaza es a la madre. Claro, a eso vamos. Deseo de la madre, DM. Acá está, ¿lo ven? DM. Pero esperemos un poquito. Claro, bueno, el significante del nombre del padre, el significante paterno, va a ser el S2 que viene a reemplazar o a sustituir a otro significante, un S1, que es el deseo de la madre. Pero bueno, volvamos igual. En sentido amplio, una metáfora es un recurso lingüístico del lenguaje que consiste en la sustitución de un significante por otro significante. Bueno, hay muchos ejemplos de la metáfora en la poesía, en la música, saben lo que es una metáfora, ¿no? Es referirse a una cosa por sustitución de otra. Pero la metáfora paterna, como concepto lacaniano, está ligado al complejo de Edipo. Es un concepto de Lacan que permite reducir, como decíamos, toda la cuestión y los callejones sin salida de dicho complejo a una simple sustitución significante. El padre del Edipo no es un padre real de carne y hueso, dice Lacan, ni tampoco necesariamente debe ser una persona de sexo masculino. Estos desarrollos de Lacan de la metáfora paterna están en el seminario 5, que se llama Las formaciones del inconsciente. Después les voy a pasar la bibliografía, como ya se los dije, pero la metáfora paterna está desarrollada en el seminario 5. Se los voy diciendo. No es un padre real de carne y hueso, ni tampoco necesariamente debe ser una persona de sexo masculino. Se trata del ejercicio de una función, nada más, de una función simbólica, que puede ser ejecutada por cualquier otro adulto, más allá del género y la mayor o menor ausencia de ese padre real. O sea que, de acuerdo a esta concepción, de acuerdo a esta perspectiva, Lacan propone una mirada crítica a las concepciones ambientalistas y misóginas del momento. O sexistas, podría decirse. Dice, se comprueba por experiencia, ahí lo cité, se comprueba por experiencia que el padre existe incluso sin estar, lo cual debería incitarnos a cierta prudencia en el manejo del punto ambientalista sobre la función del padre. Incluso en los casos en que el padre no está presente, cuando el niño se ha quedado solo con su madre, hay complejos de Edipo totalmente normales. Se establecen de una forma homogénea con respecto a los otros casos. O sea que no hace falta el padre real de carne y hueso, de sexo y masculino, severo, diciéndole, para la mano, te voy a cortar el pene si dejas de hacer eso, porque no. Ahí es como que se aleja un poquito de la concepción freudiana, porque va a decir que se va a tratar de una función simbólica que la puede ejercer cualquier otro adulto mayor con mayúscula. Es una función simbólica. O sea que desde esta perspectiva lo importante no es la mejor o la peor actitud, la mayor o la menor presencia que tenga el padre de la realidad, sino lo que hay que localizar en el nivel del padre simbólico. Se trata entonces de los efectos que produce no el padre del sujeto,
sino la operación simbólica de aquello que Lacan designó como nombre del Padre. En tanto, significante. El nombre del Padre es un significante fundamental en tanto que soporte de la ley. ¿Se va entendiendo hasta acá? No es una persona. El Padre en el Edipo es reducido a un significante que va a operar metafóricamente. ¿Se va entendiendo? Porque va a venir a sustituir a Sí. otro significante. Ya lo vamos a ir viendo. Pero se trata sobre todo de una función simbólica, que es soporte de la ley. Ya estarán, me imagino, haciendo homologías con el complejo de Edipo freudiano, con el padre muerto del mito de la horda primitiva, y está bien que vengan haciendo eso porque tiene mucho que ver. Entonces, dice Lacan, el nombre del Padre funda el hecho mismo de que haya ley, es decir, articulación en un cierto orden del significante, complejo del Edipo, o ley del Edipo, o ley de la prohibición de la madre. La operatoria del significante del nombre del Padre, que es un S2, un significante 2, consiste en la sustitución de otro significante, que es el significante 1, el deseo de la madre, que en un primer momento no significa absolutamente nada, por ser solamente un S1 suelto, desamarrado. Lo esencial de la metáfora paterna comprende entonces la sustitución del significante deseo de la madre, que es el S1, que no significa nada, por el significante nombre del Padre, S2. Entonces vamos a tener efectos de sentido o significación en lo imaginario. ¿Sí? A partir de esa articulación significante, nombre del Padre, sustituyendo al deseo de la madre, vamos a tener una producción de sentido o de significación en lo imaginario. Y esa producción de significación o sentido en lo imaginario va a ser la significación fálica. Ya lo vamos a ver igual. Queda 1 minuto y pico. ¿Salimos y volvemos a entrar? Sí. Dale. Vale.